Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a trabajar hoy con una herramienta que es muy interesante, que es una herramienta de Google, que se llama Google Forms. Seguramente muchos ya lo conocen. Esta herramienta nos sirve para poder evaluar por medio de cuestionarios o por medio de formularios de autoevaluación. Bien, básicamente, ¿cómo funciona esta herramienta? Nosotros tenemos que crear nuestro propio formulario, nuestro propio cuestionario, creamos un enlace y después los pasamos a nuestros estudiantes. Bueno, muy importante, primero que nada, tiene que estar sincronizada la cuenta, el navegador o el buscador de Google, tiene que estar sincronizado con su cuenta de Gmail o de Google, ¿sí? También puede ser una cuenta de Hotmail, o si no, no nos va a permitir crear. Bien, es simple. ¿Cómo ingresamos a Google Forms? Podemos ingresar desde Google Drive o si no, de una manera mucho más sencilla, escribimos Google Forms en el navegador e ingresamos. Acá donde dice formularios de Google. Después, una vez que estamos adentro, ponemos a ir a formularios de Google. Hacemos un clic. Esta herramienta es muy buena, la verdad es que la utilizamos. Seguramente todos en algún momento han completado algún formulario de Google, ya sea para poder responder una encuesta, para inscribirse a algún curso o para valorar alguna capacitación que han realizado. Bueno, nosotros tenemos ya predefinidos plantillas que pueden ser eh, personales, como datos de contacto, programar una cita, plantillas de trabajo, plantillas de educación. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un test de autoevaluación, un test de valoración de la clase, un examen. eh, por ejemplo, seleccionamos una planilla de examen y esto de manera automática nos lleva a poder editar una planilla de examen para nuestros alumnos. En este caso, bueno, por ejemplo, podemos ver eh, que tenemos un encabezado, ¿sí? Que tenemos ya una serie de preguntas o de orden dentro del formulario que ya está establecido. Nosotros vamos a ver ahora cómo creamos una plantilla de Google en blanco desde cero. ¿Qué hacemos? Seleccionamos este icono que es crear plantilla en blanco y nos va a aparecer esta herramienta de manera inmediata. Bien, lo primero que tenemos que hacer, y muy importante, no lo tenemos que olvidar, porque si no muchas veces no queda guardado con un título, es donde dice formulario sin título, le ponemos un título que nosotros queremos. Por ejemplo, examen de electricidad. Supongamos. Esto automáticamente se guarda dentro de nuestro Google Drive. Acá, bueno, podemos mover en una carpeta particular que nosotros tengamos ya creado. Podemos destacarlo para que nos aparezca primero dentro de nuestro Google Drive. Le damos un destacado en la estrella. Y empezamos a crear nuestro formulario. Bien, recuerden que nosotros vamos a hacer un formulario de examen. Entonces acá donde dice agregar una descripción del formulario, es muy importante que podamos describir de qué se va a tratar. ¿Sí? Por ejemplo, el formulario es de carácter evaluativo. Bien. Nosotros una vez que creamos nuestro formulario, eh, acá podemos editarlo, podemos hacer una presentación de edición. Yo puedo cambiar el color del tema. Voy acá donde dice personalizar tema y modifico el color de la edición del formulario. Puedo poner el que más me guste. Y puedo elegir un encabezado. Puedo poner un color de fondo si quiero. ¿Sí? Puedo dejar sin color de fondo. Puedo cambiar el estilo de la fuente. Y puedo elegir una imagen de encabezado. Esto es muy interesante porque yo puedo subir una imagen particular que haga referencia al tema que quiero trabajar. Entonces, en este caso, bueno, ya tenemos algunas imágenes que son predeterminadas. Por ejemplo, yo voy a elegir una ilustración. eh, bueno, seleccionamos cualquier imagen de manera de muestra. Voy a seleccionar esta. Una vez que lo selecciono, lo inserto y me aparece la imagen como encabezado del cuestionario. Esto para si voy a evaluar chicos que no están muy acostumbrados a los entornos virtuales, esto está muy bueno porque nos da una determinada eh,
una determinada accesibilidad dentro del formulario. Esto es muy importante, interactuar, implementar imágenes dentro de nuestro formulario porque nos permite de alguna forma u otra que sea interactivo. Bien, también puedo agregar un encabezado, por ejemplo, acá selecciono que quiero agregar una imagen, ¿sí? Puedo agregar algún encabezado que me parezca a mí interesante, entonces voy a subir una imagen, porque todavía no lo tengo cargado, por ejemplo esta imagen, ¿sí? Le doy un clic en abrir y automáticamente la imagen se carga. Después acá yo puedo, a la imagen le puedo dar la posición que me parezca más interesante, puedo poner un título o no, no hace falta. Y bueno, comenzamos a trabajar con nuestro formulario. Bien, esto es muy importante, esto que vamos a ver ahora es muy importante, porque acá yo voy a poner la pregunta, por ejemplo, puedo poner una pregunta, esto naturalmente lo estamos haciendo a modo de prueba, ¿sí? Por ejemplo, puedo poner una pregunta y puedo seleccionar una casilla de opciones para responder de varias opciones. ¿Cuál es la diferencia con la casilla de varias opciones? Que solamente van a poder responder una sola. Entonces acá, por ejemplo, voy a poner opción, ¿sí? Voy a poner opción 1, selecciono acá abajo y voy a poner opción 2, opción 3. Naturalmente esto van a ser respuestas posibles que ustedes van a poner dentro del formulario de Google. Bien, una vez que yo termino de responder todas las opciones, de poner todas las opciones, puedo poner, por ejemplo, todas las anteriores, que son válidas. Bien, una vez que yo termino, siempre tengo que, si es una evaluación, tengo que poner acá abajo donde dice obligatorio, tengo que darle OK, que sea de carácter obligatorio esta pregunta, porque si no van a poder enviar el examen sin responder una pregunta. Así que eso es muy importante. Bien, después, una vez que termino de armar la pregunta número 1, voy a ir al signo más que tengo acá al lado y me va a aparecer otra pregunta distinta. Esta es una pregunta número 2. Supongamos que yo acá quiero que me respondan con un párrafo largo, quiero que escriban algo. Entonces voy a preguntar, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es tu opinión sobre la electricidad, por ejemplo? Entonces, bueno, yo acá le voy a dar una respuesta larga. También voy a marcar siempre que es de carácter obligatorio, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que no me queden algunas preguntas colgadas en el medio. Y una vez que termino, doy al siguiente. ¿Ven cómo me va quedando? Entonces los estudiantes van a ir viendo de esta manera, ¿sí? Acá, por ejemplo, en la pregunta número 3, yo puedo seleccionar una opción de varias casillas. Entonces acá en vez de poner varias opciones, voy a poner de casillas. ¿Qué es lo que me permite a mí esta pregunta? Me va a permitir, por ejemplo, yo voy a poner cuál es la correcta. Entonces acá voy a poner opción 1, ¿sí? Opción 2, opción 3, opción 4 y puedo añadir una opción que diga otro, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir a mí este formulario, perdón, esta opción? Que los estudiantes puedan marcar más de una correcta. De hecho, acá puedo marcar más de una. En la anterior, donde son los circulitos, no pueden marcar más de una, solamente pueden obtener una sola respuesta. Bien, siempre le marco que es obligatorio. O si no puedo armar, voy a poner otro, puedo armar acá, por ejemplo, preguntas eh, que pueden tener columnas y filas para responder una por cada columna. Por ejemplo, puedo preguntar cuáles son los cálculos correctos, por ejemplo. Entonces acá puedo poner, por ejemplo, voy acá donde dice respuestas y voy a marcar como una cuadrícula de varias opciones. Puede ser una cuadrícula de casillas donde van a poder responder más de una opción o una cuadrícula de varias opciones. Es la misma lógica. Entonces acá voy a poner, por ejemplo, un determinado cálculo. ¿Sí? Voy a poner... ¿sí? Voy a poner actividad 1, ¿sí? Actividad 2,
actividad 3, la actividad 4. Supongamos que estos sean cálculos que yo estoy tomando. Acá en columnas voy a poner respuestas, ¿sí? Voy a poner respuesta 1, respuesta 2, respuesta 3 y respuesta 4. Bien, ¿cómo nos va a quedar esto? Una vez que yo le doy obligatorio acá y marco otro casillero, me queda así. Por cada una, por la actividad número 1, perdón, por la actividad número 1 van a tener que responder la respuesta 1, 2, 3 o 4. Solamente una respuesta. ¿Sí? La actividad número 2 lo mismo. Supongamos que estos sean cálculos matemáticos y estos sean respuestas. Van a tener que marcar una correcta por cada una de las preguntas. Bien. Bueno, esto sería como en términos generales. Recuerden siempre que no les quede una pregunta abajo porque si no le va a marcar como una pregunta que no tiene nada. Entonces voy a poner eliminar. Bueno, una vez que tengo ya armado mi cuestionario o mi examen, acá pueden poner 10, 15, 20 preguntas, las que ustedes quieran. Voy a hacer lo siguiente, voy a previsualizar en una vista previa cómo van a ver los estudiantes. Ellos lo van a ver de esta manera. Una vez que ingresan van a ver el encabezado, van a ver la foto, ¿sí? Y van a empezar a ver cuáles son las respuestas. Bien, naturalmente siempre yo tengo que añadir a ver, si yo, por ejemplo acá, bueno, yo tengo que añadir una pregunta que diga, en este caso si es una evaluación, va a decir nombre y apellido. Abajo ya cuando pongo nombre y apellido se predetermina que es una respuesta corta. Esto también que sea obligatorio, no se olviden porque si no, no van a saber quién le responde. Y después puedo añadir en la parte de arriba, cuando lo configuro, puedo añadir que se queden los correos electrónicos. Recuerden siempre ir eliminando las preguntas que les quedan de más. Bueno, entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a configurar. Esto es muy importante, recopilar la dirección de los correos electrónicos. Si yo pongo limitar a una respuesta, los encuestados van a tener que hacer sesión en Google. Entonces, acá solamente por cada cuenta de Google van a poder responder una vez. Puedo poner que los encuestados puedan editar después de que lo envían, que puedan ver los gráficos de resumen de respuestas. No es recomendable para este tipo de casos. En la presentación puedo poner que ellos vean la barra de progreso en la medida que van respondiendo, que el orden de las preguntas sean aleatorias, o sea que cuando ingresan puede aparecer la pregunta 1 primero y la pregunta 5 al final, por ejemplo. Y esto es muy importante. Cuando pongo el mensaje de confirmación, acá por ejemplo tengo que poner siempre un mensaje que le va a aparecer a los que respondan la encuesta al finalizar. Por ejemplo, siempre se pone, bueno, muchas gracias. ¿Sí? Por ejemplo, pronto serás evaluado. ¿Sí? Por ejemplo. Bien. Y esto es muy importante. Tengo que poner siempre convertir en cuestionario. ¿Para qué? Ahora ya lo vamos a ver. Cuando yo pongo convertir en cuestionario, lo que va a permitir es que los estudiantes puedan ver cuáles son las respuestas después de cada una de las preguntas que yo voy a hacer, que voy realizando. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, publicar calificación justo después de cada entrega. O si hay algo que yo tengo que revisarlo manualmente, voy a poner más tarde, luego de una revisión. Por lo general, cuando son evaluaciones por puntajes y no tengo ningún párrafo que ellos tengan que escribir y que yo tenga que leer, puedo poner justo después de cada entrega. Entonces ellos una vez que envían la encuesta, ellos automáticamente pueden ver qué calificación se sacaron. Y después acá, cuando dice bueno, que el encuestado puede ver las preguntas respondidas de manera incorrecta, las preguntas respondidas de manera correcta y las puntuaciones, esto yo lo tengo que marcar si es una evaluación y ya lo vamos a ver por qué. Una vez que tengo esto configurado, voy a poner guardar. Y vamos a la pregunta número 1. Bien, yo acá naturalmente le tengo que asignar un punto por pregunta. En este caso, por ejemplo, ¿cuántos puntos le voy a asignar a la pregunta número... No, ¿cuántos puntos le voy a asignar a esta pregunta? Yo le puedo asignar, por ejemplo, 2 puntos. ¿Sí? Bien. Entonces acá yo puedo poner, bueno, ¿cuál es la opción correcta de todas estas? Voy a marcarlo. Esta es la opción correcta. Si los estudiantes marcan cualquiera de las otras, son incorrectas. Y acá donde dice añadir comentarios sobre la respuesta, voy a dar un comentario para las respuestas incorrectas,
¿sí? Por ejemplo, esto es muy importante siempre aclarar por qué es incorrecto. Entonces acá, por ejemplo, puedo poner un comentario. Yo voy a poner esto, pero no es lo recomendable. Vuelvo a intentarlo. ¿Sí? Estos son para las respuestas. Si ellos marcan una respuesta incorrecta, le va a aparecer este comentario. Si marca una respuesta correcta, le va a aparecer este comentario. ¿Sí? Lo guardo. O si no, bueno, una vez que termino de editar esto, ven acá me aparece el comentario de respuestas correctas, comentario de respuestas incorrectas. Termino de editar, pongo listo. Lo mismo voy a hacer con cada una de las respuestas siguientes. En esta que son varias casillas, recuerden, si yo pongo una opción de varias casillas, puedo poner, por ejemplo, que acá la clave de respuesta, esto vale 2 puntos, y que las respuestas correctas son la 1 y la 4. Si solamente responde la opción 1, va a valer 1 punto. Si responden las dos, van a valer 2 puntos. Lo mismo, voy a añadir un comentario para las respuestas incorrectas y un comentario para las respuestas correctas. O si no, puedo añadir también un enlace con un texto para mostrar, por donde yo quiero que ellos vean ese enlace, o un video que le van a aparecer, por ejemplo, cuando respondan de manera correcta. Bien, una vez que tengo configurado mi formulario, recuerden un poco lo que estamos viendo, que esto es muy importante poder marcarlo. Acá yo tengo que marcar, en este caso, por ejemplo, tengo que marcar en clave de respuesta, voy a marcar cuántos puntos vale cada una de las filas. Esta fila va a valer 1 punto, esta otra, este otro punto y este otro punto, por ejemplo. Entonces, acá en este caso, los estudiantes, yo voy a marcar cuál es la respuesta correcta. De la actividad número 1, la respuesta correcta va a ser la 1. Acá la 2, acá va a ser la 3 y acá va a ser también la número 1. Marco listo. ¿Sí? Entonces acá no hay una devolución concreta. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener su propia respuesta. Bueno, una vez que tengo resuelto esto del examen, lo que voy a hacer es lo voy a enviar. ¿Sí? Recuerden siempre previsualizarlo para saber que está todo correcto. Y después pongo en enviar. Lo puedo enviar por correo electrónico o si no puedo generar un enlace. Bien, yo voy a poner entonces generar un enlace, lo voy a cortar el enlace y una vez que me queda corto el enlace lo copio. ¿Sí? Una vez que está copiado el enlace voy a ir al aula virtual, voy a ir al aula virtual y voy a cargar la consigna. Por ejemplo acá, bueno, una vez que tengo para poder editarlo, voy a añadir un recurso. Voy a poner que voy a añadir una URL, porque esto es un enlace. ¿Sí? Lo agrego. Y acá pongo el nombre. En este caso voy a poner examen. Acá donde dice URL externa voy a pegar el enlace que generé anteriormente. Y acá puedo poner una pequeña descripción para que los estudiantes puedan ver de qué se trata. Y una vez que lo termino pongo guardar y regresar al curso. Y automáticamente me quedó guardado el enlace del examen. Entonces los estudiantes, por ejemplo, cuando ingresen, van a saber que acá tienen el examen como un enlace. Una vez que ellos hacen clic, automáticamente se les va a abrir el examen. ¿Sí? Se les abre el examen y bueno, y acá ya tienen que empezar a responderlo. Bueno, eso sería todo. Espero que les sirva. Consulta lo podemos